Lo que saben sobre la antigua Roma es una hermosa mentira. Olviden a los nobles filósofos de togas blancas y a los gobernantes sabios. Hoy arrancaremos esa máscara brillante y veremos el verdadero rostro de la ciudad eterna. El rostro de un depredador perfecto, un saqueador y un asesino. En este vídeo revelaremos los detalles del crimen más grandioso de la antigüedad, que los vencedores ocultaron durante siglos. Descubrirán cómo los romanos cometieron un soborno a escala cósmica, ofreciendo una coima a dioses ajenos. Les contaremos por qué organizaron una ejecución ejemplar de 358 aristócratas en el foro principal y cómo convirtieron los sagrados rituales funerarios en el espectáculo sangriento que conocemos como peleas de gladiadores. Les espera una historia sobre cómo Roma usó armas biológicas, provocó guerras civiles y borró la memoria de pueblos enteros. ¿Por qué los símbolos del poder romano, que el mundo admira, fueron en realidad robados a los muertos? ¿Y cómo fue que el imperio más grande construyó sus cimientos sobre los huesos de una civilización cuyo nombre fue condenado al olvido? Miren hasta el final para conocer la verdad sobre cómo los etruscos se convirtieron en víctimas del crimen perfecto y por qué incluso la famosa loba romana podría ser un trofeo ajeno. Esta es una historia que hiela la sangre. Bienvenidos a la escena del crimen. Olviden las togas blancas y las estatuas de mármol que acostumbran ver en los museos. Cierren los ojos. Inhalen. ¿Sienten ese olor? No es incienso ni el aroma de jardines en flor. Es olor a quemado, impregnando la tierra por siglos. Es el sabor metálico de la sangre en los labios y el hedor de cuerpos pudriéndose que el viento esparce sobre las 7 colinas. Están parados en la escena del crimen, pero aquí no mataron simplemente a una persona. Aquí, con especial crueldad y cinismo, mataron a toda una civilización. Roma no es el noble constructor que trajo la luz a los bárbaros. Roma es el depredador perfecto del mundo antiguo. Esta es la historia del robo más grande de la humanidad. Un crimen tras el cual el asesino se puso la ropa de la víctima, se apropió de su nombre, de sus dioses, de su tecnología, e hizo creer al mundo entero que esa magnífica casa siempre le había pertenecido. Párense junto a mí ante los muros de Velles. Miren estas fortificaciones ciclópeas. No es solo una ciudad, es la metrópolis de su tiempo, la joya de Etruria. Velles es rica, inexpugnable y arrogante. Sus habitantes miran desde sus muros a los romanos como a sucios salvajes que se arrastran en el lodo. Y tienen derecho a hacerlo. Estamos a finales del siglo V a.C. Roma aún no es un imperio. Roma es una bestia acorralada que tiembla de frío y miedo. Este maldito asedio ya dura 10 años. 10 años interminables en los que los legionarios se pudren en las trincheras bajo los muros de una ciudad que les queda grande. ¿Oyen esa tos? Es el sonido de la desesperación romana. En invierno se congelan en tiendas hechas de pieles, en verano mueren de malaria. Y tras los muros de Velles, a solo 100 metros de aquí, los etruscos beben vino en copas exquisitas, visten túnicas bordadas y rezan a sus dioses sonrientes, seguros de su propia invulnerabilidad. La República Romana está al borde del colapso. El tesoro está vacío. Las madres en la ciudad maldicen la guerra que se lleva a sus hijos, quienes regresan a casa lisiados o en urnas con cenizas. El Senado está en pánico. Si Velles no cae, Roma dejará de existir. Simplemente la borrarán del mapa y la historia tomará un camino muy diferente. En este momento, cuando la esperanza parecía haberse extinguido definitivamente, entra en escena un hombre cuyo nombre se convertirá en sinónimo de la crueldad romana. Marco Furio Camilo. Recuerden este nombre. No es un héroe de armadura brillante. Es un carnicero pragmático con el intelecto de un ajedrecista. Lo nombran dictador. En sus manos tiene el poder absoluto y una sola tarea: destruir al enemigo a cualquier precio. Camilo entiende que asaltar los muros de Velles es un suicidio. Los etruscos son los mejores ingenieros del mundo. Sus fortificaciones son impecables. Pero cualquier fortaleza tiene un punto débil. Y Camilo lo encuentra no en los muros, sino bajo los pies. Decide hacer lo imposible. Ordena cavar. No una zanja, no una trinchera, un túnel. Un socavón que debe pasar bajo la muralla de la ciudad, bajo los barrios residenciales, y salir directo al corazón del enemigo.
al sótano del templo de Juno, la principal protectora de Velles. Imaginen que son un legionario en ese túnel. No hay luz, salvo el tenue parpadeo de las lámparas de aceite que hace llorar los ojos. El aire es viciado, pesado, saturado de polvo de toba volcánica. Casi no se puede respirar. Trabajan en turnos de 6 horas, mordiendo la piedra blanda con picos y palas. El espacio es tan estrecho que los hombros rozan las paredes rugosas. Arriba, sobre sus cabezas, camina gente. Escuchan sus pasos, amortiguados por metros de tierra. Escuchan reír a los niños, chirriar las carretas. Los etruscos viven su vida sin sospechar que la muerte ya se arrastra bajo sus pies como una serpiente venenosa. No es solo una operación de ingeniería, es una tortura psicológica para soldados obligados a convertirse en topos. Pero Camilo es genial no solo en la guerra, sino también en las relaciones públicas. Sabe que el acero no es suficiente, necesita una justificación para la monstruosa crueldad que pronto seguirá. Necesita la complicidad de los dioses. Y realiza un rito cuyo cinismo hiela la sangre. La evocación. Escuchen cómo suena su voz. Está parado frente a los muros de Velles, pero no se dirige a la gente, se dirige a la diosa del enemigo, Juno. «Oh, Juno, reina», grita Camilo, y sus palabras resuenan sobre el campo de batalla. Abandona esta ciudad condenada. Deja estos muros que ya no pueden protegerte. Ven a nosotros, a Roma. Te construiremos un templo digno de tu grandeza. Te daremos más sacrificios, más oro, más honores. ¿Entienden lo que está pasando? No es una oración, es un trato, es un soborno a escala cósmica. Los romanos creen que los dioses son mercenarios. Quien pague más, quien tenga la fuerza, con ese estarán los dioses. Camilo literalmente le ofrece a la diosa traicionar a su pueblo a cambio de lujosos apartamentos en el Aventino. Roba a los etruscos no solo una ciudad, roba su protección celestial, dejándolos desnudos ante la inevitable aniquilación. Llega el momento decisivo. Año 396 a.C. En Velles hay fiesta. Los sacerdotes en el templo de Juno ofrecen sacrificios, adivinando en las entrañas de animales. La leyenda dice que el arúspice etrusco, sosteniendo en sus manos el hígado humeante de un toro, exclama: «La victoria será para quien termine este sacrificio». Y en ese mismo segundo, el suelo del templo se abre. No es una metáfora. Las losas de piedra vuelan por los aires. De las entrañas de la tierra, como demonios del inframundo, irrumpen los soldados romanos. Están cubiertos de lodo de pies a cabeza. Sus ojos arden de locura tras días pasados en la oscuridad. Imaginen el terror de los sacerdotes. No ven personas, ven monstruos engendrados por la misma tierra. Los romanos arrancan la carne del sacrificio directamente de las manos de los etruscos paralizados. Camilo termina el ritual él mismo. Los dioses aceptaron el soborno. Lo que sucede después difícilmente puede llamarse batalla. Es una masacre. Las puertas se abren desde adentro, y el ejército principal irrumpe en la ciudad. Las legiones, embrutecidas por 10 años de humillaciones, frío y hambre, reciben la orden. No habrá piedad. Las calles de Velles se convierten en ríos. La sangre corre por los adoquines, mezclándose con lodo y vino. Los romanos matan a todos. Hombres capaces de sostener armas, ancianos que recuerdan la grandeza de Etruria, mujeres que intentan esconder a sus hijos. No es una guerra por territorio, es una guerra de exterminio. Saquean la ciudad con una eficiencia metódica y fría. Arrancan las estatuas de los pedestales, raspan el oro de las paredes de los templos, encadenan a las personas que no mataron de inmediato. Velles, la ciudad que estuvo en pie durante siglos, deja de existir en un día. Sus riquezas son tan enormes que la economía romana se ahoga por el flujo de oro. Los soldados, acostumbrados a contar monedas de cobre, ahora recogen joyas con los cascos. El Senado reparte el botín y el pueblo se regocija, embriagado por el triunfo. Camilo entra en Roma en un carro tirado por 4 caballos blancos. Un honor digno solo de Júpiter. Se pintó la cara con cinabrio, imitando al dios. Su orgullo no tiene límites. A los romanos les parece que han vencido a la historia.
que ahora el mundo entero yace a sus pies, listo para ser saqueado. El oro de Velles los cegó. El brillo de los trofeos nubla la vista, haciéndoles olvidar la precaución. Celebran, reparten tierras, discuten quién merece más recompensa. Piensan que lo peor ya pasó, pero se equivocan. La ironía del destino ya les prepara una lección cruel. Mientras en el Senado cuentan con avidez el oro etrusco, en el norte, atraídas por los rumores de esta increíble riqueza, hordas galas ya afilan sus pesadas espadas y su mirada hambrienta se dirige al sur. Los etruscos ríen. En sus tumbas pintadas, en mesas repletas de manjares, los aristócratas de las ciudades-estado levantan sus copas por los nuevos problemas de su vecino del sur. Miran al norte y se frotan las manos. Les parece que los dioses finalmente escucharon sus maldiciones. Roma, ese advenedizo insolente, engordado con el oro de Velles, se ha topado con algo que le queda grande. Los etruscos piensan que es solo otro conflicto fronterizo que debilitará al competidor. ¡Qué ingenuidad! No entienden que la ola que se levanta en el horizonte no es solo una tormenta, es un tsunami. Y cuando arrase con Roma, el siguiente en la fila será cualquiera que se interponga en su camino. Los etruscos se regodean viendo el incendio que pronto se extenderá a su propio techo. Y hay mucho que ver. Del norte, desde los brumosos pasos alpinos, descienden demonios. Romanos y etruscos los llaman galos, pero para los itálicos de aquel tiempo son extraterrestres de otro planeta. Imaginen ese choque cultural. Un legionario romano es un granjero robusto y moreno de 1,60 m, y hacia él avanza un gigante de 2 metros de piel pálida, ojos azules y cabello blanqueado con cal hasta la rigidez del alambre, para que se mantenga erizado como la crin de un monstruo. Luchan con el torso desnudo, despreciando la armadura, sus cuerpos están cubiertos de tatuajes azules, y sus largas espadas cortan, no pinchan. Gritan de tal manera que hielan la sangre y tocan los carnix, trompetas de guerra con bocas en forma de cabezas de dragón. Roma comete un error fatal. En lugar de asustarse o prepararse, muestra su arrogancia característica. Cuando los galos asedian la ciudad etrusca de Clusium, Roma envía embajadores, 3 hermanos del noble linaje de los Fabios. Su tarea es negociar. Pero los Fabios son romanos. Para ellos, la diplomacia es solo una pausa antes del golpe. Durante una escaramuza bajo los muros de Clusium, uno de los embajadores, olvidando su estatus de inmunidad, olvidando las leyes internacionales que son sagradas incluso para los bárbaros, se lanza al combate. Mata a un jefe galo y le quita la armadura. No es un simple asesinato, es un escupitajo en la cara del honor. Breno, el jefe de los galos, detiene el combate. No cree lo que ven sus ojos. Los civilizados romanos se comportan como animales traicioneros. Breno exige que le entreguen a los criminales. «Dennos a esos Fabios y nos iremos», dice. ¿Qué hace Roma? El Senado se niega. Es más, la Asamblea Popular elige a esos mismos Fabios como tribunos militares. Roma le dice a Breno: podemos matar a sus jefes, romper juramentos y escupir sobre las leyes, y no nos pasará nada. Breno sonríe, pero no es una sonrisa amable. Es la mueca de un depredador al que acaban de desatarle las manos. ¡A Roma!, resuena el grito sobre el ejército galo. Y esta avalancha, compuesta por decenas de miles de guerreros enfurecidos, comienza a moverse hacia el sur. 18 de julio del año 390 a.C. Recuerden esta fecha. Los romanos llamaron a este día Dies Ater, Día Negro, el día en que la historia se detuvo. Los ejércitos se encuentran en la confluencia del riachuelo Alia con el Tíber, a solo 15 kilómetros de la ciudad. Los romanos despliegan sus legiones, seguros de la superioridad de su táctica. Pero la táctica es impotente contra el terror primitivo. Los galos no maniobran. Simplemente corren hacia adelante con un aullido salvaje, barriendo todo a su paso como una ola viva. La formación romana se desmorona incluso antes del primer golpe de espada. No es una batalla, es un sacrificio de ganado. Los veteranos que pasaron por el asedio de Velles tiran los escudos y huyen. Los reclutas, paralizados por el miedo, caen bajo los golpes de las espadas celtas que parten los cascos junto con las cabezas. Los romanos se aplastan unos a otros en el pánico.
Se lanzan al Tíber con pesadas armaduras y se ahogan por cientos, tiñendo el río de color marrón. Los que logran cruzar a la otra orilla no corren a Roma, sino a Velles, abandonando su ciudad natal a su suerte. El camino a Roma está abierto. Las puertas no están cerradas. Los muros están vacíos. Cuando los galos entran en la ciudad, piensan que es una trampa. El silencio zumba en los oídos. Caminan por calles vacías, temiendo mirar por las ventanas. Llegan al foro y ven una imagen espeluznante. En sillas de marfil, con togas blancas como la nieve, están sentados inmóviles los ancianos senadores. Decidieron no huir, sino enfrentar la muerte con dignidad. Los galos los miran como estatuas de dioses. Uno de los guerreros, queriendo comprobar si es una figura viva, tira de la larga barba del senador Papirio. El anciano, furioso, golpea al bárbaro en la cabeza con su bastón. El encanto se disipa. El galo saca la espada y le corta la cabeza al senador. Comienza la masacre. Roma arde. Los techos de madera de los templos se derrumban. El mármol se agrieta por el calor. Los galos saquean, violan y matan a todos los que no lograron refugiarse en la colina del Capitolio. La ciudad eterna se convierte en ruinas humeantes. Los restos de la guarnición y los magistrados se encerraron en la fortaleza del Capitolio. Miran desde arriba cómo abajo perece su mundo, cómo los bárbaros beben su vino y orinan en sus altares. El asedio dura meses. El hambre carcome tanto a los sitiados como a los sitiadores. Y aquí ocurre esa anécdota que la propaganda romana convertirá en una epopeya heroica. Por la noche, los galos encuentran un sendero secreto y trepan la roca. La guardia duerme. Los perros callan. Roma debe caer. Pero entonces despiertan los gansos. Aves sagradas de Juno, hacen ruido. Los legionarios despiertan, arrojan a los atacantes al abismo. ¡Roma salvada! ¿Salvada? ¿En serio? El gran imperio, futura dueña del mundo, debe su existencia no al valor de sus hombres, sino al susto de un ave de corral. Los romanos celebrarán este día durante siglos, ocultando avergonzados que mientras las aves cumplían con su deber, los humanos roncaban cobardemente en sus puestos. Pero los gansos no pueden alimentar a una ciudad. El hambre vence al orgullo. Los romanos piden la paz. Breno acepta irse, pero pone un precio: 1000 libras de oro. Oro puro. Los romanos reúnen todo lo que les queda. Funden las joyas de sus esposas, arrancan los revestimientos de los dioses. En el foro instalan una balanza, y aquí ocurre la humillación final. Un tribuno romano nota que las pesas de los galos son falsas. Son más pesadas de lo que deberían ser. Comienza a protestar, gritando sobre justicia. Breno lo mira con desprecio. Él, un bárbaro, le da al romano, que hace poco mató a un embajador, una lección de política real. El jefe galo se quita su pesada espada del cinturón y la arroja con estruendo en el plato de la balanza junto a las pesas. El plato baja aún más. ¿Qué significa esto?, pregunta el asustado romano. Y Breno pronuncia la frase que se convertirá en una marca en la frente de Roma por los siglos de los siglos. Vae victis. Ay de los vencidos. Los vencidos no tienen derechos. Los vencidos no tienen voz. La justicia es un privilegio del fuerte. Si eres débil, pagas. Si perdiste, callas. Los romanos en silencio añaden oro para equilibrar la espada del bárbaro. Compran sus vidas, pero pierden el honor. Los galos se van, cargados con carretas de botín, dejando tras una ciudad quemada, humillada, violada, de la que solo quedó el nombre y las cenizas. Roma sobrevivió, físicamente. Pero aquella polis ingenua y arrogante murió en el fuego del incendio galo. Los que sobrevivieron a esta pesadilla, los que comieron hierba y bebieron su propia orina en el Capitolio, los que vieron cómo se llevaban a sus esposas atadas con cuerdas a la esclavitud, cambiaron para siempre. El miedo vivido en esos días quemó en sus almas todo lo humano, dejando lugar solo para un odio frío y paranoico. En las cenizas de la ciudad quemada nace algo nuevo, algo terrible. Roma nunca más permitirá que la humillen. Ahora ella misma se convertirá en la humillación para todo el mundo. La bestia lamió sus heridas y ahora está más hambrienta que nunca. ¿Creen que se quebraron? ¿Creen que la humillación de Vae Victis
y el peso de la espada gala en la balanza de la historia los hicieron más callados, más modestos, más cautelosos? Oh, no. El dolor es un excelente maestro, pero solo si sobrevives para aprender la lección. Roma no solo sobrevivió, mutó. En las cenizas de la ciudad quemada, murió la república ingenua que creía en la nobleza y los tratados. De esas cenizas se levantó un monstruo con corazón de hielo. Miren a los ojos a un romano de aquel tiempo. No verán miedo. Verán un cálculo paranoico y frío. Entendieron la verdad principal del mundo antiguo. Si no eres el depredador, eres la comida. Y Roma juró que nunca más, bajo ninguna circunstancia, sería la comida. Ahora, solo unos años después de la pesadilla gala, cuando las huellas negras de los incendios aún son visibles en las piedras del foro, Roma cambia las reglas del juego. Los códigos de honor caballeresco, los duelos de jefes, los gestos hermosos, todo eso se tira al basurero de la historia junto con los escombros de los viejos templos. Nace una nueva doctrina que se convertirá en el cimiento del futuro imperio: defensa agresiva. Suena a oxímoron, ¿verdad? Pero el sentido es simple y cruel. Para que Roma esté segura, todos sus vecinos deben estar muertos o esclavizados. La frontera de seguridad se aleja cada vez más, hasta abarcar todo el mundo. Roma ya no espera el ataque. Golpea primero. Golpea para que el enemigo no pueda levantarse. Miren el mapa. Al norte de Roma se encuentran las llaves de Etruria, las ciudades de Sutrium y Nepete. No son simples asentamientos, son puertas estratégicas. Quien las posea, controla el paso entre las colinas, tiene un cuchillo en la garganta del rival. Los etruscos, relajados por la reciente caída de Roma, todavía beben vino y discuten los precios del aceite de oliva, seguros de que los romanos lamerán sus heridas por medio siglo más. Pero las legiones romanas ya están en marcha. Se mueven rápido, en silencio, sin brillo ni ruido innecesario. Ya no es una milicia de granjeros que sueñan con volver pronto a sus arados. Es el prototipo de una máquina profesional de matar. Los romanos se acercan a Sutrium. No retan al enemigo a un combate justo en campo abierto. ¿Para qué? Es ineficiente. Actúan como un mecanismo coordinado. Asalto, captura, limpieza. Sutrium cae en manos de Roma con una velocidad aterradora. Los etruscos están en shock. Lo llaman perfidia, pero a Roma no le importan los epítetos. Sutrium se convierte en colonia romana. Pero no piensen que es solo un cambio de bandera sobre la administración. Es la transformación de la ciudad en una base militar. Los romanos desalojan a los sospechosos, instalan a sus veteranos. La ciudad se convierte en un puesto de avanzada, apuntando directo al suave vientre de Etruria. Luego cae Nepete. Las puertas se cerraron. Ahora la iniciativa está completamente en manos de los lobos del Tíber. Observen esta transformación. Ocurre no solo en los campos de batalla, sino también en las mentes. Los romanos comienzan a construir, pero no construyen templos de belleza, sino monumentos a su paranoia. Alrededor de la ciudad crece un nuevo muro, la muralla serviana. ¿Y saben de qué está hecha? De piedra extraída en las canteras de la aniquilada Velles. Es el grado máximo de cinismo. Roma se protege con el cuerpo de su primera víctima. Enormes bloques de toba, cada uno pesando varias toneladas, se colocan unos sobre otros sin argamasa. Este muro le dice al mundo entero: inténtenlo de nuevo, solo inténtenlo. El ejército también cambia. La disciplina se vuelve una religión. Antes el guerrero luchaba por la gloria de su linaje, por el valor personal. Ahora lucha por la eficiencia de la legión. La individualidad se borra. Eres un engranaje. Si huyes, te ejecutan tus propios compañeros. La decimación, la ejecución de cada 10º hombre por sorteo en la unidad culpable, se vuelve norma. El miedo al comandante debe ser más fuerte que el miedo al enemigo. El campamento romano ahora es una obra maestra de la ingeniería que se levanta cada noche siguiendo el mismo plan, ya sea en el desierto o en el bosque. Es un estado en miniatura que se desplaza y mata. En este tiempo los etruscos cometen un error fatal. Miran a Roma y ven a un bárbaro que simplemente tuvo suerte al contraatacar. No ven el sistema.
Siguen viviendo en su mundo de estética, rituales religiosos y fragmentación federal. Cada ciudad etrusca va por su cuenta. Mientras una arde, la otra comercia. Roma ahora es un monolito, una voluntad única, cerrada en un puño. La guerra ya no es un deporte ni un acto sagrado, es trabajo. Un trabajo duro, sucio y necesario para limpiar el espacio. Los romanos no toman prisioneros si no los necesitan para venderlos. No dejan guarniciones enemigas en la retaguardia. Queman la tierra. Aprenden a odiar fríamente. Eso es más aterrador que la furia de un berserker. La furia pasa. El odio frío dura siglos. Roma ya no busca justicia. Crea su propia justicia con la espada. A mediados del siglo IV a.C. queda claro, Italia se ha vuelto pequeña. Dos civilizaciones no pueden convivir en una misma península. Una es vieja, refinada, obsesionada con la muerte y los presagios. La otra es joven, hambrienta, pragmática y absolutamente despiadada. Los etruscos comienzan a entender lo que pasa, pero su reacción llega tarde. Pensaron que trataban con un vecino y resultó ser un tumor que devora los tejidos sanos. Y mientras en los ricos salones de Tarquinia los sacerdotes todavía adivinan en el hígado tratando de entender la voluntad de los dioses, los herreros romanos ya forjan cadenas. Muchas cadenas. Roma está lista para el siguiente paso. Ya no solo se defiende, sale de caza. En el aire huele a tormenta, y esta descarga eléctrica de tensión pronto golpeará una de las ciudades más poderosas de Etruria, desatando una guerra donde el terror será el arma principal. Tarquinia entiende. Con hierro común ya no se puede matar a esta bestia. Roma ya no teme a la sangre, se alimenta de ella. Entonces hay que golpear donde la armadura del legionario es impotente. Hay que golpear a la razón. Los etruscos, pueblo de profunda mística y oscuros rituales, deciden convertir la guerra en un espectáculo de horror. Sacan de sus arsenales un arma contra la cual no hay defensa para el simple granjero itálico vestido con armadura. Esa arma es el terror primitivo y supersticioso. Trasládense al año 356 a.C., una mañana brumosa. Las legiones romanas están formadas en orden de batalla. Esperan al adversario habitual, la falange de hoplitas, el brillo de escudos de bronce, órdenes comprensibles. Pero en lugar de eso, las puertas del campamento etrusco se abren de par en par y de allí brota una pesadilla. No son soldados, son demonios del inframundo que cobraron vida. En las primeras filas corren los sacerdotes. Sus cabellos están revueltos, sus ropas ondean como mortajas. En sus manos no tienen lanzas, sino antorchas encendidas y serpientes vivas que se retuercen en agonía mortal. Imaginen que están en la primera línea del manípulo. Son un muchacho sencillo de las colinas que cree que si un gato negro cruza el camino es señal de desgracia. Y aquí se les viene encima una horda de locos gritando maldiciones, agitando fuego y arrojándoles reptiles venenosos. Es un ataque psicológico al nivel del terrorismo moderno. Los legionarios, que podrían haber resistido el golpe de la caballería pesada, se quiebran. La formación se desmorona. La gente retrocede, cubriéndose con los escudos no de espadas, sino del mal de ojo. El pánico, como un incendio forestal, se apodera del ejército. Los romanos huyen a su campamento, perseguidos por las carcajadas y maldiciones de los etruscos. Es un triunfo de la guerra psicológica. Los etruscos se regocijan. Encontraron el talón de Aquiles del depredador. Pero olvidaron con quién están tratando. El pánico romano es efímero. La vergüenza quema más fuerte que el fuego. En el campamento, los cónsules y tribunos no consuelan a los soldados, los humillan. «¡Ustedes, nenas!», gritan los oficiales. ¿Se asustaron de trucos de feria? ¿Huyen de fanáticos desarmados como un rebaño de ovejas ante los lobos? La maquinaria militar romana muele el miedo y lo escupe en forma de furia pura y concentrada. Cuando las legiones salen por segunda vez, ya no ven demonios, ven objetivos. La segunda escaramuza se convierte en una masacre. Los romanos, enfurecidos por su reciente cobardía, no solo matan, se vengan por su susto. Cortan a los sacerdotes, pisotean las antorchas, aplastan a las serpientes con sus botas. La niebla mística se disipa, dejando solo la sucia realidad de la guerra. Los etruscos están derrotados.
Pero a Roma no le basta con eso. Simplemente vencer no es suficiente. Hay que enviar un mensaje. Uno tal que ninguna ciudad etrusca vuelva siquiera a pensar en resistirse. Hay que convertir el triunfo en una lección ejemplar de anatomía y miedo. Los romanos capturan a 358 personas, y no son simples soldados de infantería. Es la flor y nata de la nación. Aristócratas de Tarquinia, representantes de los linajes más antiguos, sacerdotes, magistrados, aquellos que vestían púrpura y se sentaban en sillas de marfil. Roma los arrastra hacia sí, al corazón mismo de la ciudad, al foro. ¿Alguna vez han visto una ejecución masiva? No en el cine, donde todo ocurre rápido y con música. En la realidad es un proceso largo, sucio y burocrático. El foro romano está abarrotado de gente. No vinieron a ver peleas de gladiadores, que entonces casi no existían. Vinieron a ver la afirmación de su poder. 358 aristócratas etruscos son llevados al centro de la plaza. Los desnudan por completo. Desarrancan las insignias, las joyas de oro, las telas costosas. Ahora son solo carne temblorosa y desnuda ante la cara de sus verdugos. Comienza la primera parte del ritual. Los lictores, guardaespaldas de los magistrados, sacan las varas, manojos de ramas de olmo. Un silbido en el aire. Golpe, silbido, golpe. No es una golpiza caótica, es una flagelación metódica. Los romanos cuentan los golpes. La piel se revienta, la sangre salpica las piedras del foro. Los gritos de dolor ahogan el ruido de la multitud. Esto continúa por horas. El olor a sudor y sangre se vuelve insoportable. Los espectadores miran esto con ávida atención. Para ellos es la prueba de que su ciudad, que hace poco fue humillada por los galos, ahora sostiene el látigo del destino. Cuando las víctimas ya no pueden mantenerse en pie, medio vivas, convertidas en trozos de carne ensangrentada, las ponen de rodillas. Los lictores dejan las varas y toman las hachas. Las hachas entrelazadas en las fasces, símbolo del poder de Roma para castigar y perdonar. Pero hoy, nadie va a perdonar. El golpe sordo del metal contra el hueso. La cabeza del primer aristócrata rueda por el polvo. Luego la segunda, la tercera, la décima, la centésima. La número 358. Piensen en ese número. 358 cuerpos decapitados de la élite de un estado enemigo en el centro de su capital. No son bajas militares. Es el genocidio de la clase gobernante. Es un mensaje a todos los vecinos. Miren, no solo vencemos a sus ejércitos, destazamos su orgullo. Matamos a sus padres e hijos como ganado en el matadero. Y lo hacemos públicamente, en el centro de nuestra ciudad, bajo los aplausos de nuestros ciudadanos. Roma cruzó la línea. Ese día, en el foro bañado de sangre, murió definitivamente la idea de la guerra noble. Ahora es una guerra de aniquilación. Los etruscos en Tarquinia, al recibir la noticia de la ejecución, quedan paralizados de horror. Entienden que contra ellos no luchan hombres, sino una máquina de muerte sin alma. Roma mostró su verdadero rostro, y es el rostro de la medusa Gorgona. Quien lo mira se convierte en piedra de miedo. Esta ejecución se convirtió en el punto de no retorno. Los romanos probaron el sabor del poder absoluto sobre la vida y la muerte de pueblos enteros, y ese sabor les gustó. Ahora saben, el miedo funciona mejor que la diplomacia. El miedo es una moneda universal que aceptan en todas partes. Y Roma comienza a acuñar esta moneda a escala industrial. Pero el enemigo aún está vivo. A la sombra de las intrigas y tras los altos muros de otras ciudades, madura un nuevo plan. Si no se puede vencer a los romanos en el campo de batalla, quizás se les pueda destruir desde adentro. El veneno de la traición ya gotea en la copa de Italia. La guerra es un asunto costoso. Las torres de asedio cuestan una fortuna, y la vida de un legionario entrenado, digan lo que digan los cínicos, tiene un precio, especialmente si cada vez hay menos legionarios. Tras los baños de sangre de las primeras campañas y las ejecuciones ejemplares, el Senado se sienta a hacer cuentas. El cálculo es simple. ¿Para qué golpear con la frente muros de piedra si se puede encontrar a quien abra las puertas desde adentro por una bolsa de plata?
¿Para qué perder miles de soldados en un asalto si se puede obligar al enemigo a cortarse la garganta a sí mismo? Roma cambia de táctica. Deja la espada y toma el veneno. Comienza la era de la primera guerra híbrida de la historia. Miren a la sociedad etrusca. Por fuera es un monolito. Ciudades ricas, muros potentes, alianzas sagradas. Pero acérquense más. Verán las grietas. Etruria es un mundo de jerarquía rígida. En la cima de la pirámide se sientan los lucumones y aristócratas, ahogándose en un lujo difícil de imaginar. Hacen banquetes en vajilla de oro, visten púrpura y tratan a sus sirvientes peor que al ganado. Y abajo, una masa enorme y burbujeante. Esclavos, campesinos semilibres, artesanos, la plebe. Odian a sus amos con un odio feroz y negro. Es un barril de pólvora cuya mecha cuelga justo bajo la nariz de la nobleza despreocupada. Y Roma acerca un fósforo a esa mecha. Agentes romanos inundan las ciudades etruscas. No son espías con capas negras de novelas baratas. Son comerciantes de grano comunes, actores ambulantes, adivinos. Se sientan en las sucias tabernas de Arezzo y Bolsini, invitan vino a los pobres locales y mantienen conversaciones tranquilas e insinuantes. ¿Por qué aguantan?, susurran. En Roma los plebeyos tienen derechos. En Roma el pueblo elige tribunos. En Roma incluso un ex-esclavo puede convertirse en ciudadano. Y aquí ustedes son solo carne para sus amos cuerdos. Es mentira mezclada con verdad, la mezcla más peligrosa del mundo. Roma, que reprime cruelmente cualquier revuelta en su propia casa, aquí actúa como el principal exportador de democracia y libertad. Imaginen que son un aristócrata etrusco del poderoso linaje de los Silni, en la ciudad de Arezzo. Despiertan por la noche no por el sonido de una trompeta romana, sino por el resplandor de un incendio en su propio patio. Sus esclavos, sus sirvientes, que ayer les hacían reverencias, hoy golpean las puertas con hachas y horquillas. Sus ojos están inyectados de sangre, exigen su muerte. En la ciudad hay caos. Las calles están bloqueadas con barricadas. La plebe saquea las casas ricas, viola a las hijas de la nobleza y cuelga a los administradores. Es una guerra civil, la más terrible de todas las guerras posibles, porque el enemigo vive en tu casa. Y entonces, cuando encerrados en la ciudadela tiemblan de miedo, a los muros de la ciudad se acercan las legiones romanas. Pero no atacan. Vienen como pacificadores. El cónsul romano envió un mensaje a la nobleza. Hemos oído de su desgracia. Nosotros, como gente civilizada, no podemos permitir que los esclavos maten a los amos. Abran las puertas y pondremos orden. No tienen opción. O la muerte a manos de su propia plebe, o la ocupación romana. Abren las puertas. Los romanos entran en Arezzo. Realmente dispersan a los rebeldes, ejecutan a los instigadores, les devuelven sus haciendas. Ustedes lloran de agradecimiento. Pero luego notan que las legiones no se van. Ocupan los puestos clave, ponen a su propio jefe de guarnición. Les explican educada pero firmemente que ahora su política exterior se decide en el Senado. Pensaron que contrataron a un guardia, pero en realidad dejaron entrar a un nuevo amo a la casa. Roma usó el odio de clases como ganzúa, forzó la ciudad y luego les puso el collar tanto a los esclavos como a los amos. Un esquema genial. El experimento más monstruoso. Roma lo lleva a cabo en Bolsini. Esta ciudad es el corazón religioso de Etruria, lugar de asamblea de la Liga Sagrada. Los romanos alimentan allí el descontento durante años. La situación llega al absurdo. En algún momento, los esclavos en Bolsini toman el poder real. Toman por esposas a las hijas de sus examos, escriben leyes, se sientan en el consejo. La vieja aristocracia huye horrorizada hacia los romanos, rogando por salvación. Roma, a regañadientes y ocultando una sonrisa burlona, acepta ayudar. El resultado es predecible. La ciudad es tomada, saqueada, privada de autonomía, y sus habitantes, tanto examos como exesclavos, se convierten simplemente en súbditos. Etruria está paralizada. La gran liga de las 12 ciudades, que podría haber levantado un ejército capaz de aplastar a Roma, se desmorona como un castillo de naipes.
¿De qué unidad se puede hablar si en cada ciudad hay una guerra civil silenciosa? Los aristócratas ahora temen a sus vecinos más que a los romanos. Empiezan a ver en las legiones la única protección contra la explosión social. Roma vende magistralmente protección a aquellos a quienes ella misma prendió fuego. La red de agentes del Senado funciona impecablemente. Mientras los etruscos buscan traidores bajo las camas, se pierden el golpe principal. Roma destruyó su solidaridad. Ahora cada ciudad muere sola. Divide y vencerás. Esta frase aún no se ha convertido en cliché. Nace justo aquí, en la sangre y el lodo de las intrigas itálicas. Los romanos miran el mapa y ven que el sur de Etruria ya está prácticamente en su bolsillo. Pero al norte, tras las colinas brumosas, se encuentra la última frontera. Allí donde terminan los caminos conocidos, se alza como un muro el bosque Ciminio. Para romanos y etruscos no es solo una espesura. Es una frontera mística de mundos, el corazón de las tinieblas. Dicen que este bosque es impenetrable, que en él viven monstruos antiguos, que la tierra misma está maldita allí. Ningún general romano en su sano juicio se atrevió siquiera a pensar en entrar bajo la sombra de estos árboles centenarios. Es un tabú. Es el fin del mundo conocido. Los etruscos que viven más allá del bosque se sienten completamente seguros, como tras un muro de piedra. Están seguros de que los romanos, con toda su insolencia, nunca se atreverán a violar la prohibición de los dioses y la naturaleza. Pero olvidaron que Roma ya no teme a los dioses. Roma misma quiere ser Dios. Y en los límites del bosque maldito, ya está un hombre dispuesto a cruzar la línea y abrir las puertas al infierno. Imaginen un muro, no de piedra, no de ladrillo, sino de oscuridad viva y palpitante. Ante las legiones romanas se alza el bosque Ciminio. Para el hombre de la antigüedad no es solo una espesura densa donde uno puede perderse. Es el límite del mundo habitado. Es un tabú geográfico. Los geógrafos romanos de aquel tiempo describían este bosque como un lugar más terrible e impenetrable que las selvas germanas. Dicen que ni siquiera los comerciantes se atreven a pisar sus senderos. Es una frontera sagrada establecida por los mismos dioses para separar los mundos. Ninguna sandalia romana ha tocado jamás el musgo bajo estas hayas gigantes. Se cree que quien entre allí desaparecerá para siempre, devorado por los antiguos espíritus de Etruria. Pero estamos en el año 310 a.C., y el cónsul Quinto Fabio Máximo Ruliano mira este muro verde no como un santuario, sino como un obstáculo molesto. En Roma hay pánico. El Senado, esa asamblea de viejos cautelosos, al enterarse de los planes del cónsul, entra en histeria. Recuerdan lo fácil que pueden perecer las legiones en emboscadas en terreno difícil. «¡No te atrevas!», gritan. El Senado envía 5 embajadores acompañados de 2 tribunos de la plebe, con una orden categórica. Detenerse en los límites del bosque, no entrar, es una orden. Pero Fabio es un jugador, y sabe que a los ganadores no se les juzga. Mientras los mensajeros del Senado galopan por caminos polvorientos, agotando a los caballos para entregarle la prohibición, Fabio ya actúa. Envía adelante a su hermano. Este, disfrazado de pastor y habiendo aprendido el idioma etrusco, sí, entonces la élite romana aún aprendía el idioma del enemigo, como en la Guerra Fría se aprendía ruso, se infiltra en el bosque. Es una verdadera operación de reconocimiento de fuerzas especiales. El hermano regresa e informa. Hay senderos y conducen al paraíso. El ejército romano entra en el bosque. Sientan cómo cambia la atmósfera. El sol desaparece, oculto por las copas de árboles centenarios. Se vuelve frío y húmedo. Los sonidos del mundo exterior se apagan. Solo queda el crujido del cuero, el estruendo de las armaduras y la respiración pesada de miles de personas. Los soldados están asustados. Son supersticiosos. Esperan que detrás de cada tronco salte un monstruo o que un rayo de Júpiter los fulmine por su osadía. Pero Fabio los empuja hacia adelante. Trepan la cresta del monte Ciminio, abriéndose camino con hachas. Y entonces, cuando llegan a la cima y miran hacia abajo, se les corta la respiración. Ante ellos se abre no el infierno, sino el corazón de Etruria, que ninguno de los enemigos había visto en siglos. La Etruria central. No son tierras fronterizas agotadas por la guerra.
Es una tierra de ricos que no conocen el miedo, campos que rebosan de cosecha, villas parecidas a palacios, rodeadas de jardines, rebaños gordos que pastan perezosamente en prados inundables. Los habitantes de estos lugares están tan seguros de la protección del bosque sagrado que ni siquiera construyeron fortificaciones serias. Viven como en una jaula de oro, cuya llave acaba de encontrar el ladrón romano. Los romanos bajan de las montañas como una avalancha. Ya no es una guerra de maniobras, es un saqueo de escala épica. Imaginen el shock de los etruscos. Están sentados en la terraza de su hacienda bebiendo vino, y de repente del bosque maldito, de donde no puede venir nadie más que fantasmas, sale una legión romana. Es una ruptura de la realidad, es el colapso de la visión del mundo. Los romanos saquean con el entusiasmo de personas que por primera vez llegan a un buffet libre. Capturan tanto botín que la caravana ralentiza el movimiento del ejército. Oro, plata, telas, ganado, esclavos, todo fluye como un río hacia el campamento romano. Y ahora aprecien la ironía del momento. Los embajadores del Senado finalmente encuentran a Fabio. Irrumpen en su tienda agitando el rollo con la prohibición. Bajo ninguna circunstancia entrar en el bosque Ciminio. Fabio los mira, limpiándose las manos después de una cena abundante con caza trofeo, y sonríe. «Llegan tarde, padres», dice. «Ya lo pasamos, ya ganamos, y aquí está su parte». Vuelca ante ellos montones de oro etrusco. Los embajadores callan. El oro es el mejor argumento en cualquier disputa. El Senado olvida instantáneamente la violación de la orden y declara el triunfo. Esta campaña se convirtió en un quiebre psicológico para toda la península. El bosque Ciminio, esa barrera mística, resultó ser una ficción. El tabú está roto. Los romanos mostraron que para ellos no hay zonas prohibidas, no hay fronteras sagradas, no hay lugares donde esconderse. Vendrán a todas partes. Para los etruscos es una catástrofe. Su profundidad estratégica desapareció. El enemigo ahora se pasea por su patio trasero, pisotea sus huertos y duerme con sus esposas. Etruria entiende. Solos están acabados. Roma no es solo un vecino fuerte, es una amenaza existencial. Y entonces, ante la cara de la aniquilación total, los enemigos de ayer comienzan a hacer lo que parecía imposible. Etruscos, samnitas, umbros e incluso galos, todos a quienes Roma ofendió, humilló o robó, comienzan a mirarse entre sí. El miedo ante la loba une a las víctimas. Entienden, hay que reunir todas las fuerzas en un solo puño. Hay que olvidar viejos rencores, porque si no detienen a Roma ahora, mañana sus historias terminarán. En el norte, a la sombra de los Alpes, y en el sur, en las severas montañas del Samnio, los mensajeros galopan día y noche. Se cierran alianzas secretas, se forja el hierro. Se reúne un ejército como el mundo no había visto. El ejército del juicio final. Preparan para Roma un encuentro que debe convertirse en su tumba. Todos los caminos ya no conducen a Roma, sino a un pequeño campo cerca de la ciudad de Sentino, donde se decidirá el destino de Italia. El aire se espesa de tensión. Pronto estallará un trueno que hará temblar la tierra. Fue el momento en que la historia contuvo el aliento. Año 295 a.C. Si piensan que las batallas antiguas son cuadraditos ordenados en los mapas de los libros de texto, olvídenlo. Lo que sucede en la llanura cerca de la ciudad de Sentino es el apocalipsis del mundo antiguo. La batalla de las naciones. El último desesperado y suicida esfuerzo de la Italia libre tratando de quitarse la soga romana del cuello. Contra los lobos del Tíber salió una coalición que haría temblar las rodillas de cualquier estratega. Es la selección mundial del odio a Roma. Miren su formación. De un lado los samnitas, montañeses duros como rocas, con los que Roma lucha hace medio siglo y no logra quebrar. Del otro, los galos, esos mismos gigantes de piel blanca, cuyo grito de guerra aún provoca pesadillas a los romanos. Y los etruscos, que dieron dinero, armas y sus últimas esperanzas. 4 pueblos se unieron en un punto para decidir de una vez por todas. ¿Quién será el dueño de la península? No es una batalla por territorio, es una batalla por la supervivencia.
El ganador se lleva todo. El perdedor desaparece en el polvo de los siglos. El aire vibra de tensión. El latido de miles de corazones se funde en un solo zumbido. Y luego comienza el infierno. Imaginen el sonido del choque de dos océanos, solo que estos océanos están hechos de hierro, bronce y carne viva. La tierra gime bajo los pies de decenas de miles de personas. Los galos en el flanco izquierdo lanzan al combate su superarma, los carros de guerra. Para el infante romano es un shock. El estruendo de las ruedas, el chirrido de las guadañas en los ejes, los gritos salvajes de los aurigas. Las legiones vacilan. La caballería romana se dispersa en pánico. Los caballos, enloquecidos por el ruido, tiran a los jinetes. El flanco izquierdo de los romanos, comandado por el cónsul Publio Decio Mus, comienza a desmoronarse. Es una catástrofe. La formación se rompe. La gente retrocede. En los ojos de los soldados se lee el terror animal. Lo harán de nuevo. Los galos nos destruirán de nuevo. Una hora más, y el ejército romano estará rodeado y masacrado de raíz. Roma caerá, y esta vez ningún ganso la salvará. En este momento, cuando parecía que el destino ya había dictado su sentencia, ocurre algo que no cabe en la cabeza del hombre moderno. Algo que convierte la derrota en un triunfo místico. El cónsul Decio Mus ve a los soldados huyendo. Entiende, la táctica es impotente. Las órdenes no se escuchan. Para detener este caos se necesita un sacrificio. Pero no un toro ni una oveja. Se necesita la sangre del comandante. Decio decide realizar el rito de la devotio. Es la forma suprema del fanatismo romano. Un trato con el inframundo donde la moneda es la propia vida. Imaginen esta escena. En medio de la mezcla sangrienta, polvo y gritos, el cónsul detiene su caballo. Ordena al pontífice que le dicte las palabras del juramento. Decio se pone la toga de una manera especial, cubriéndose la cabeza. No se dirige a Júpiter, sentado en los cielos. Se dirige hacia abajo, a los dioses del mundo subterráneo, a Telus y a los manes. Su voz suena firme, cortando el ruido de la batalla. Me ofrezco en sacrificio a la tierra y a los dioses subterráneos a mí mismo junto con las legiones enemigas. ¿Escuchan ese cinismo y grandeza? No solo se suicida, se lleva consigo al otro mundo a todo el ejército enemigo. Convierte su cuerpo en un proyectil maldito. Terminada la oración, Decio Mus lanza su caballo en solitario a lo más denso de la formación gala. No se defiende, busca la muerte. Decenas de lanzas atraviesan su cuerpo, cae desangrándose. Pero su muerte actúa en los romanos como una descarga eléctrica. Es un quiebre psicológico. Los romanos creen, el trato está cerrado. Su comandante pagó las cuentas. Los dioses de la muerte aceptaron el sacrificio, lo que significa que ahora están del lado de Roma. El miedo desaparece. En su lugar llega una furia fría y religiosa. Los legionarios que hace un minuto huían, dan media vuelta. Ya no temen morir, porque saben, la victoria ya está comprada. Se lanzan contra las filas de galos y samnitas con la fuerza de poseídos. La coalición está desconcertada. Ven cómo el enemigo, que estaba prácticamente derrotado, de repente se levanta de las cenizas y comienza a matar con doble energía. Los carros galos se atascan en montones de cuerpos. Los samnitas, no soportando la presión de los fanáticos, comienzan a retirarse. Los etruscos entienden que es el fin. La batalla de Sentino se convierte en una paliza. El campo se cubre con una alfombra de cadáveres. 25.000 guerreros de la coalición quedan yaciendo en este lodo para siempre. Cuando el sol se pone sobre Sentino, queda claro, Italia está muerta. Roma está de pie sobre su cadáver, respirando con dificultad, toda cubierta de sangre, pero viva. La idea de libertad fue enterrada en una misma tumba con el cónsul Decio. Etruria está quebrada. Ya no tiene fuerzas, ni aliados, ni voluntad. Las ciudades-estado que durante siglos se enorgullecieron de su independencia, ahora simplemente esperan su turno para el cadalso. Sentino mostró al mundo una verdad terrible. Roma no gana porque sea más fuerte o más inteligente. Roma gana porque está dispuesta a ir hasta el final. Dispuesta a sacrificar a sus líderes, a sus hijos, la humanidad misma por el poder. Es una máquina que no tiene frenos.
Las ciudades etruscas restantes, Volsini, Perusia, Arretium, miran al vencedor con la fatalidad de los condenados. Saben, el depredador no se detendrá. Vendrá por lo último, lo más valioso que les queda. Por sus dioses, prepárense. Nos acercamos al final de la tragedia. Allí donde Roma cometerá su robo más audaz. No solo se llevará el oro, robará el alma del pueblo, llevándosela en carretas bajo el chirrido de las ruedas y la risa de los vencedores. Volsini, el último bastión, se prepara para la caída, pero ni siquiera ellos imaginan la magnitud del sacrilegio que se prepara a cometer el Senado. Año 264 a.C. Recuerden esta fecha. En los libros de historia a menudo se la saltan, apurándose a contar sobre el inicio de las guerras púnicas y el enfrentamiento de Roma con Cartago. Pero fue precisamente aquí, sobre la roca de Toba donde estaba la ciudad de Volsini, donde se puso el punto final a la existencia de la civilización etrusca. Fue el último golpe de misericordia, o mejor dicho, el último tiro en la nuca. Volsini no es solo una fortaleza. Es el Vaticano etrusco, la ciudad sagrada donde se encuentra el Fanum Voltumne, el santuario de todos los santuarios, el lugar donde se reunía el consejo de los 12 pueblos, donde elegían al sumo sacerdote, donde latía el corazón de la nación. Mientras Volsini estuviera en pie, Etruria estaba viva, aunque fuera de rodillas. Roma entendía esto. El depredador sabe, para matar a la víctima definitivamente, no basta con morder la garganta, hay que arrancar el corazón. El asedio de Volsini es una farsa que se convirtió en tragedia. La ciudad no cayó porque los arietes romanos fueran más potentes que los muros etruscos. Cayó porque se pudrió por dentro. Los romanos vertieron durante años el veneno de la discordia en las venas de esta ciudad. ¿Recuerdan los experimentos con el odio de clases? En Volsini dieron los frutos más venenosos. Los esclavos que tomaron el poder comenzaron a tiranizar a sus ex amos, y estos, desesperados, llamaron a los romanos ellos mismos. «Vengan y sálvennos», suplicaban los aristócratas. Y Roma vino. El cónsul Marco Fulvio Flaco entró en la ciudad como salvador y salió como el saqueador más rico de la historia de la República. Lo que sucedió después difícilmente puede llamarse simple saqueo. Fue una lobotomía cultural. Imaginen a los soldados romanos, esos campesinos toscos acostumbrados al olor a estiércol y hierro, que irrumpen en una ciudad museo. Volsini estaba repleta de arte. El bronce aquí estaba en todas partes. Estatuas de dioses, héroes, antepasados estaban en las plazas, en los templos, en casas privadas. Era una ciudad congelada en metal. Y Roma comienza la limpieza. 2000 estatuas de bronce. Piensen en ese número. 2000 obras maestras de fundición, cada una creada por maestros durante años, se cargan en carretas. No son simples trofeos. Es el robo de la memoria nacional. Los romanos se llevan todo. La caravana se extiende por kilómetros. Las ruedas de las carretas chirrían bajo el peso de los dioses etruscos, que ahora van cautivos. Roma, esa ciudad de ladrillo y madera, de repente se llena de belleza ajena. Decora sus foros y villas con arte robado, borrando los nombres de los autores, borrando el contexto, convirtiendo imágenes sagradas en objetos de interior. Pero el objetivo principal de Flaco no es solo el metal, necesita al dueño de este lugar. El dios Voltumna, la deidad principal de los etruscos, cambiante, misterioso, que controla el destino y las estaciones. Los romanos realizan el ritual de evocación ya conocido por nosotros, pero esta vez parece especialmente cínico. No invitan al dios, lo arrestan. Arrancan la estatua de Voltumna del pedestal en el Santo de los Santos y se la llevan a Roma. Allí, en la colina del Aventino, le construyen un nuevo templo. Pero no es un hogar, es una jaula de oro. Y lo más terrible, le cambian el nombre. El Voltumna etrusco desaparece. En su lugar, aparece el Vertumnus romano, dios de los jardines, las transformaciones y cualquier pequeñez. ¿Sienten la escala de la humillación? Al señor supremo del panteón etrusco, dios de reyes, los romanos lo convierten en jardinero, en un diosecillo cómodo y doméstico que ahora sirve a los vencedores. Es el crimen perfecto. Robar un dios,
cambiarle el pasaporte y obligarlo a trabajar para uno. Con la caída de Volsini se apaga la luz. El Fanum Voltumna es destruido, los bosques sagrados talados, las asambleas de la Liga prohibidas. Etruria como sujeto político deja de existir. Queda solo el territorio, un apéndice de materias primas. Los ingenieros etruscos ahora construyen caminos romanos. Los adivinos etruscos predicen el futuro a los cónsules romanos. Los arquitectos etruscos diseñan arcos romanos. Roma absorbió el cerebro y las manos de su vecino, los digirió y se apropió de todos sus logros. Caminen hoy por los museos del Vaticano o del Capitolio. Miren la famosa loba capitolina, símbolo de Roma. La ironía es que incluso este símbolo, muy probablemente, fue fundido por maestros etruscos o copiado de sus modelos. Roma construyó su marca sobre cimientos robados. Aprendieron a construir arcos de los etruscos para que los triunfadores pudieran pasar bajo ellos con el oro etrusco saqueado. El círculo se cerró. Pero aún habiendo perdido ciudades, dioses y arte, el pueblo sigue vivo. La gente quedó. En las aldeas y en las villas destruidas todavía suena un idioma extraño y melodioso que tanto irrita al oído romano. Los ancianos todavía recuerdan quiénes eran. Y mientras viva la memoria, el crimen no está completo. Roma entiende, para convertirse en imperio, no basta con vencer al enemigo, hay que hacer que nadie recuerde siquiera que ese enemigo existió alguna vez. La asimilación es un proceso lento, como la erosión, pero a veces la historia necesita un martillo para acelerar el proceso. Pasan casi 2 siglos de silencio. Los etruscos, convertidos en aliados romanos, pagan sumisamente impuestos y mueren en guerras ajenas. Les parece que lo peor quedó atrás, que encontraron su lugar en la nueva realidad. ¡Qué error monstruoso! Olvidaron la regla de Roma. El depredador nunca está saciado. Llega el siglo I a.C., la época de las guerras civiles, y en el horizonte aparece una figura cuyo nombre se convertirá en sinónimo de terror: Lucio Cornelio Sila. Un hombre que decidirá que la cuestión etrusca se ha prolongado y es hora de resolverla definitivamente. No políticamente, físicamente. Pasaron 2 siglos. Parecería que el tiempo cura cualquier herida. Las cicatrices sanaron, la hierba creció a través de las grietas en los muros destruidos, y las cenizas de los incendios se mezclaron con la tierra, volviéndose una capa fértil para nuevos viñedos. Los etruscos, aquellos que sobrevivieron a la carnicería de las conquistas, comenzaron a acostumbrarse al collar. Creyeron en la mentira más peligrosa que puede inventar un vencido. Ahora somos aliados. Somos parte de un mismo sistema. Roma ya no nos tocará, pues le pagamos impuestos y entregamos a nuestros hijos a sus legiones. ¡Qué ingenuidad monstruosa y suicida! Olvidaron que para Roma no existe el concepto de prescripción. El depredador puede dormitar, digiriendo el almuerzo anterior, pero cuando despierta, su hambre se vuelve solo más fuerte. Llega el año 82 a.C. Si antes Roma simplemente saqueaba y humillaba, ahora vino para llevar a cabo una limpieza definitiva. A la escena histórica sale un hombre cuyo nombre suena como el rechinar de un cuchillo en la piedra de afilar. Lucio Cornelio Sila, dictador. El primer hombre que se atrevió a introducir legiones en la misma Roma, violando todas las leyes imaginables. Ganó una guerra civil cruel, pero la victoria tiene un precio. Sila tiene bajo sus banderas a decenas de miles de veteranos. Son asesinos profesionales. Gente que pasó media vida en campañas, con sangre hasta los codos. Están cansados, están enojados y quieren recompensa. Quieren tierra. Pero en Italia no hay tierra libre. Toda pertenece a alguien. ¿Qué hace Sila? Mira el mapa y su mirada cae sobre Etruria, rica, fértil, todavía sospechosamente ajena. Decide el problema de forma simple, con el cinismo de un contador que firma una sentencia de muerte. Declara a los etruscos enemigos del Estado por haber apoyado a sus oponentes en la guerra civil. No es un castigo, es una toma hostil de un país entero. Imaginen que son un terrateniente etrusco en la ciudad de Fiesole o Arezzo. Su linaje vive aquí 1000 años. Sus antepasados construyeron estos canales de riego, plantaron estos olivares, sus huesos yacen en la necrópolis en la colina. Y entonces, un día soleado,
A su umbral no llegan comerciantes ni invitados. Llegan legionarios. Pero no en formación de combate. Con ellos van agrimensores con la groma, un instrumento para medir la tierra. Es más aterrador que un asalto. El asalto es caos, donde tienes una oportunidad. Aquí funciona la fría burocracia del genocidio. El oficial saca un rollo y lee secamente el decreto del Senado. Su tierra está confiscada. Toda. Hasta el último pedazo. Su casa, sus campos, sus rebaños, ahora son propiedad de un centurión llamado Cayo o Lucio, que acaba de retirarse. ¿Y ustedes? Ustedes son nadie. Tienen una hora para recoger sus cosas e irse. ¿A dónde? A nadie le importa. A la miseria, a la esclavitud, a la tumba. Etruria se convierte en una gigantesca colonia de régimen estricto. Sila asienta en las tierras de los etruscos a 120.000 de sus veteranos. Piensen en esa cifra. 120.000 hombres armados y crueles, leales solo a su general, se instalan en las casas de los dueños expulsados. La demografía de la región se rompe sobre la rodilla. Las antiguas ciudades se inundan de forasteros que hablan un latín tosco, desprecian la cultura local y se comportan como ocupantes, que es lo que son. La población nativa es empujada a guetos, a baldíos estériles, o se convierte en mano de obra barata en su propia tierra. Pero el desplazamiento físico es solo la mitad del asunto. Comienza un proceso que es más terrible que la muerte, el borrado de la identidad. Sila y sus herederos entienden. Mientras una persona recuerde el nombre de su bisabuelo, es peligrosa. Por eso dan un ultimátum a los etruscos. ¿Quieres sobrevivir? ¿Quieres integrarte al nuevo mundo? Olvida quién eres. Conviértete en romano. Ocurre en silencio, sin ejecuciones públicas, pero con la inevitabilidad de una aplanadora. Los aristócratas etruscos, esos pocos que lograron conservar migajas de riqueza, hacen un trato con su conciencia. Cambian sus nombres. Es una tragedia que no se puede transmitir con palabras. Para un etrusco, el nombre del linaje es un hilo sagrado que lo une con la eternidad. Cortarlo significa matar su alma. Pero el miedo es más fuerte. El orgulloso Lars se convierte en el impersonal Larcio. Vel se convierte en Valerio. Aule se reescribe como Aulo. En los censos romanos de población desaparecen las terminaciones etruscas, desaparecen los sonidos únicos, desaparece la música misma del idioma. La máquina burocrática de Roma digiere a las personas, escupiendo ciudadanos idénticos y estandarizados. Es una asimilación forzada a punta de espada. En las escuelas prohíben enseñar el idioma etrusco. En los tribunales aceptan demandas solo en latín. Si hablas el idioma de los antepasados, eres un bárbaro, eres de segunda clase, eres un elemento sospechoso. La generación joven, viendo el destino de sus padres, renuncia a ella misma a sus raíces. Se avergüenzan de su origen. Quieren llevar toga, quieren hacer carrera en la legión, quieren ser parte del imperio. El hijo ya no entiende la oración que susurra su abuelo antes de dormir. Hacia finales del siglo I a.C., Etruria calla. Las ciudades están en pie, los muros intactos, pero el espíritu se ha esfumado de ellas. En lugar de comunidades místicas y cerradas, aquí hay ahora municipios provinciales comunes y aburridos. En los templos donde antes adivinaban en las entrañas y se comunicaban con demonios, ahora alaban oficialmente al emperador y al panteón romano. La cuestión etrusca está resuelta definitivamente. No queda nadie que pueda reclamar derechos sobre esta tierra. El crimen perfecto está completo. La víctima no solo fue asesinada y robada, sus documentos fueron falsificados y sus hijos criados por el asesino como propios. Queda solo un último toque, un detalle pequeño, casi imperceptible: el idioma. Todavía arde levemente en los rollos, en las bibliotecas cerradas de los viejos linajes, en la memoria de intelectuales excéntricos. Roma destruyó al pueblo, pero las palabras aún viven. La ironía del destino es que el verdugo del idioma no será un soldado con espada, sino la persona más inesperada en Roma. Un emperador erudito, un emperador fracasado, un hombre al que consideraban tonto, pero que dará el último golpe de misericordia a la cultura agonizante, simplemente intentando salvarla. Entra en escena Claudio, y con él llega el silencio que durará una eternidad.
Año 41 después de Cristo. Estamos en el Palacio Imperial en el Palatino, pero aquí no se oye el ruido de espadas ni gritos borrachos de orgías. Aquí se oye solo el rasguido del cálamo, pluma de caña, sobre papiro costoso. A la mesa está sentado un hombre a quien su propia madre llamaba monstruo, y la corte consideraba débil mental. Le tiembla la cabeza, tartamudea, y al caminar arrastra una pierna. Es Tiberio Claudio Druso Nerón Germánico, emperador de Roma. Pero ahora no es el gobernante del mundo, ahora es el último etrusco. Claudio es una anomalía histórica. Mientras el resto de Roma se embriaga de poder y desenfreno, este hombre extraño está obsesionado con el pasado. Escribe una obra monumental, Tirrénica. 20 rollos, 20 tomos de detalladísima historia del pueblo etrusco. Claudio es la única persona en el imperio que aún es capaz de leer textos antiguos en el original, que entiende la gramática de este idioma misterioso, que conoce los nombres de dioses olvidados. Conversó con los últimos ancianos de los linajes aristocráticos, reunió manuscritos polvorientos, salvó lo que otros tiraban a la basura. Intenta registrar en papel el estertor de una civilización. Pero la ironía del destino es despiadada. En el año 54 después de Cristo, Claudio come un plato de hongos envenenados, preparados con cariño por su esposa Agripina. El emperador cae al suelo, asfixiándose en agonía. Y en ese momento, cuando su corazón se detiene, ocurre algo más terrible que la muerte de una sola persona. Muere el idioma. Junto con el último suspiro de Claudio, el idioma etrusco se convierte definitivamente en un conjunto de símbolos sin sentido. La llave se perdió. La puerta se cerró. La gran cultura enmudeció definitivamente. Tirrénica se perderá, arderá en incendios o se pudrirá en bibliotecas, y la humanidad perderá para siempre la voz de Etruria. Parece que el crimen está completo. El cadáver enterrado, las pruebas destruidas, los testigos muertos. Roma venció. Pero miremos al vencedor con más atención. Párense junto al emperador romano durante un triunfo. Mírenlo con ojos de investigador, no de turista. ¿Qué ven? El romano viste una toga, blanca como la nieve, con borde púrpura. ¿Piensan que es símbolo de ciudadanía romana? No. Es la tebena, un manto etrusco que los romanos quitaron de los hombros de los aristócratas asesinados y se apropiaron. El emperador se sienta en una silla curul, Un trono plegable de marfil. ¿Creen que es invención de carpinteros romanos? No. Es un símbolo etrusco del poder real que estaba en los salones del trono de Velles y Tarquinia, cientos de años antes de que Roma fuera una ciudad. Miren a la guardia del emperador. Los lictores llevan faces, manojos de varas con un hacha clavada. Este símbolo de poder, que 2000 años después inspirará al fascismo, también es robado. Es un emblema etrusco del derecho a castigar y matar. Miren la cara del triunfador. Está pintada con pintura roja, cinabrio. ¿Para qué? Porque así hacían los etruscos, asemejándose a las estatuas de sus dioses durante las fiestas sagradas. El romano, incluso en el momento de su máxima gloria, copia el ritual de su víctima. Y finalmente, miren la principal diversión de Roma, las peleas de gladiadores. La multitud ruge, exigiendo sangre en la arena del Coliseo. ¿Pero de dónde salió esta crueldad? No es un invento romano. Es un rito funerario etrusco distorsionado y pervertido. Los antiguos creían que la sangre derramada alimenta las almas de los antepasados muertos, les da fuerzas en el mundo de ultratumba. Los romanos tomaron este ritual sagrado y sombrío de duelo y lo convirtieron en un espectáculo. Convirtieron la oración en deporte. Roma no es una civilización independiente, es un golem. El monstruo de Frankenstein, cosido de pedazos del cuerpo desmembrado de Etruria. Roma es el parásito perfecto que devoró a su huésped desde adentro y ocupó su caparazón. Roma no tiene nada propio, salvo una crueldad animal increíble y talento para la organización. Todo lo que acostumbramos llamar legado romano, arquitectura, ingeniería, ceremonias religiosas, signos de poder, incluso la propia palabra persona, del etrusco fersu, máscara, todos son trofeos. Fue el crimen perfecto. El asesino no solo escondió el cuerpo, se puso la ropa del muerto, se instaló en su casa, comenzó a comer de su vajilla y hablar con su voz,
solo que con un tosco acento latino. Y el mundo creyó. El mundo olvidó a la víctima y glorificó al asesino. Admiramos los acueductos romanos, olvidando que la tecnología de drenaje la inventaron los ingenieros de Clusium. Estudiamos el derecho romano, olvidando que las leyes religiosas de Roma están copiadas de los libros sagrados etruscos. Ahora saben la verdad. La historia no es una lista de fechas, es el protocolo de inspección de la escena del crimen que escriben los ganadores. Los etruscos no desaparecieron sin dejar rastro. Se disolvieron en la sangre de sus conquistadores, envenenándolos con su cultura, haciendo a Roma grande, pero muerta por dentro. El Imperio Romano es una máscara mortuoria gigante y lujosa, tomada del rostro de Etruria. Brillante de oro, pero fría como el hielo. Miren las ruinas del foro hoy. Los turistas se toman selfies con arcos y columnas de fondo. Ven grandeza. Pero ahora ustedes, conociendo la historia de este robo milenario, ven algo muy diferente. Ven un cementerio de ideas robadas. Escuchan el eco del grito mudo de todo un pueblo al que le robaron hasta el nombre. Y ahora, parados sobre las ruinas de esta mentira grandiosa, quiero hacerles una pregunta. Una pregunta que los perseguirá cada vez que escuchen sobre la grandeza de Roma. Si una civilización se construye sobre huesos, robo y borrado de memoria, si la grandeza de un pueblo siempre está pagada con la aniquilación total de otro, ¿merece tal civilización admiración? ¿O simplemente aplaudimos al asesino en serie más afortunado de la historia?